Buen día a todos los que nos ven a través de este video. Agradecemos que destinen un poco de tiempo para verlo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es relacionado con los despidos injustificados de los trabajadores, el cual es un problema muy recurrente que se presenta todos los días en diferentes fuentes de trabajo. Desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 y posteriormente ratificada en la de 1970, al momento de existir un despido de un trabajador y haber sido sometido a juicio laboral, el que al final del mismo demuestre que le asiste la razón, también le asistirá el derecho de recibir una indemnización constitucional, más la prima de antigüedad y las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones, más los salarios vencidos durante el tiempo que dure el juicio. Eso estaba claramente establecido en el artículo 48 de la Ley de 1970. En la reforma laboral de 2012, los salarios vencidos se limitaron desde la fecha de despido hasta por un periodo de 12 meses, más los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Es decir, que no importa cuánto dure el juicio puede durar 5 o 6 años, lo que dure, pero solamente el trabajador tendrá derecho a los salarios caídos de un año más el porcentaje mencionado. Cabe aclarar que muchos juicios se prolongaban antes por varios años. Algunos hablaban de un promedio de 4 o 5 años que duraba cada juicio por la lentitud de las juntas de conciliación y arbitraje. De tal manera que cuando los patrones perdían esos juicios laborales, se les hacía muy caro pagar los salarios caídos o vencidos durante toda la duración de este procedimiento. Mucho estuvieron presionando las organizaciones patronales al gobierno durante años para que eliminara ese derecho de los trabajadores, y por fin lo lograron en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En la reforma de noviembre de 2012 eliminaron ese derecho de los trabajadores y les dejaron solo los salarios vencidos durante 12 meses. Tardara lo que tardara el juicio, tal como dije antes. En una palabra, el gobierno abarató el despido injustificado de los trabajadores, todo eso en favor de los patrones. No fue el único golpe asestado a los trabajadores en esa reforma a la ley de 2012, pero en otra ocasión hablaremos de otros de los aspectos negativos que vinieron con esos cambios. Aunque no es el tema, también habrá que subrayar que hubo otra reforma que encabezó el gobierno morenista el 1 de mayo de 2019, y allí tampoco se les restituyó este derecho en favor de los trabajadores, y hasta la fecha siguen siendo de salarios vencidos solamente 12 meses, que es lo que está autorizado. Siguen las cosas, pues, igual en esta materia al final del primer sexenio morenista. Pues a pesar del abaratamiento del despido injustificado contra los trabajadores, varios patrones siguen inconformes. Algunos desearían que al trabajador se le pudiera correr del empleo, despedirlo del trabajo al capricho del empleador sin pagarle absolutamente nada. Casi quisieran despedir al trabajador y que éste regresara a besarles la mano en agradecimiento. Como resultado de esta actitud, tenemos el caso de que hay patrones que se oponen a respetar la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 48 señala que cuando un trabajador es despedido, si no existe arreglo conciliatorio, tiene derecho a que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Hay patrones, pues, que no están de acuerdo en que se les pague a los despedidos con base en el salario diario.
y han promovido amparos y revisiones de amparo porque quieren que a los despedidos se les pague con base en unidades de medida y actualización, que está mucho más barata que el salario mínimo. El salario mínimo vale 249 pesos, ahorita un poco más, y la UMA vale como 108 pesos. Entonces, no hay comparación en una y otra base para calcular la indemnización de los trabajadores. Se presentó recientemente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una aseguradora, una empresa aseguradora, se fue al amparo y a la revisión del amparo ante un tribunal colegiado de circuito, porque este tribunal condenó a la empresa a pagar una indemnización usando como base el salario mínimo, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Y resulta que la empresa quería pagar en unidades de medida y actualización, en UMAS, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino y resolvió contra la empresa. Le dio la razón al Tribunal Colegiado de Circuito y sentó jurisprudencia a la Suprema Corte, donde acordaron los ministros que el salario debe usarse como base para el pago de las indemnizaciones. También los ministros, agregado a esto, también han resuelto que la referencia salarial y no la UMA debe usarse para el pago de pensiones. Por eso concluimos que patrones como los de la empresa aseguradora mencionada no tienen vergüenza, le pagan poco salario al trabajador, en muchos casos no le reparten utilidades, le pagan poco aguinaldo, los maltratan y todavía quieren despedirlos con una cantidad miserable basada en UMAS y no en el salario diario que ganan los trabajadores. Eso no es justo y debe combatirse. Por eso el trabajador debe organizarse con sus hermanos de clase para enfrentar los atropellos y malos tratos y demandar un mejor ingreso para tener una vida más digna.